Hola, estamos encantados de tener con nosotros hoy al maestro Rosacruz Daniel Lugo. Acompáñanos en la serie de Alma, Místicos entre nosotros. Hola Daniel, estamos encantados de tenerlo aquí con nosotros en Alma. Gracias por tenerme aquí. Y nos encantaría que nos contaras un poco de tu viaje en este mundo espiritual y cómo ha cambiado tu vida. Yo recuerdo muy bien este día en específico, que yo estaba en el patio de mi casa en Cuba, estaba jugando y de pronto me vino así como una cosa extraña, y lo recuerdo ahora de grande porque por mucho tiempo no recordaba eso. Me vino esta frase a la mente: Dios habla a los hombres a través de su conciencia. Yo sentía desde niño que cuando yo me hablaba a mí mismo, ¿sabes que uno siempre tiene una conversación en su mente? Y esa conversación en la mente cambia durante varias diferentes etapas de la vida. Pero de niño yo tenía esta frase muy metida en mi mente: Dios habla al hombre a través de su conciencia. Pasó el tiempo y uno aprende muchas cosas buenas y muchas cosas malas también. Entonces empiezas en un nuevo lugar en Estados Unidos, tratando de imitar lo mismo que hacías. Yo encontré este camino, porque ahí es a donde voy, a la pregunta que me hiciste. Yo encontré este camino después de haber pasado experiencias no tan buenas, por tratar de repetir patrones que traía de mi infancia, de mi juventud de Cuba. Yo llegué a Estados Unidos con 25 años y yo entré en este camino por esas experiencias. Cuando yo llegué a Estados Unidos venía con mucha ansiedad de conocimiento de cuál era la verdadera historia de Cuba. O sea, gracias a Dios en mi familia nadie estaba de acuerdo con el comunismo. Me enseñaron todo lo contrario, gracias a Dios. Pero uno no sabía toda la verdad, entonces yo venía con mucha sed de encontrar qué era lo que estaba pasando en Cuba, por qué sucedía aquello. Y enseguida empecé a buscar información, me conecté con la radio, con un señor que se llamaba Agustín Tamargo, que tenía un programa de radio de 8 a 9 de la noche. Y él sabía mucho de historia, y entonces combinaba la historia, sus experiencias, lo que estaba pasando, y era muy interesante porque ahí aprendí un montón de cosas. Pero después de ese programa venía un programa que la primera vez que lo escuché conecté enseguida con él. Y lo dejé por casualidad porque estaba manejando y dije, bueno, déjame ver qué es lo que viene después. Este programa era de un señor que se llama Santiago Aranegui. Ella pasó por la transición, pero todos sabemos qué significa eso. Y muy interesante lo que él decía. Hablaba de la mente, de los planos, de la energía, de lo que significa lo que la mayoría de la gente llama Dios, y muchas cosas interesantes. A partir de ese momento, tú sabes que cuando un tema te interesa mucho, te conectas de una forma con ese tema que empiezas a buscar por todos lados. Entonces, ¿te sentiste identificado? En ese momento me sentí identificado, exacto. Aunque no lo estabas buscando intencionalmente. No lo estaba buscando intencionalmente. Pero te sentiste identificado. Sí. Porque ¿Y qué fue lo que más te llamó la atención de los programas que él impartía? Lo que más me llamaba la atención era que los pensamientos que uno tiene cuando niño, como que parecen fantasía, cuentos de hadas y eso, me di cuenta que no eran fantasía, que era verdad. O sea, que hay un poder de la mente que existe, que es verdad. Entonces, ¿tuviste experiencia cuando niño? No cuando niño. Pero ¿Como adolescente? Como adulto ya. ¿Como adulto? Sí, después que comencé ese camino, o sea, buscando información con ese programa, y un día iba manejando, él tenía el programa de radio los martes. No, él tenía el programa de radio todos los días de 8 a 9 de la noche. ¿Okay? ¿Cómo se llamaba este programa? Este programa se llamaba Ayer, Hoy y Mañana. Yo venía escuchando el programa, pero también venía reflexionando sobre lo que me estaba pasando en ese momento. Y lo que me estaba pasando resonaba mucho con la frase que yo recordaba desde niño, que en esta etapa de mi vida, cuando las cosas no me estaban yendo tan bien, o sea, me estaban yendo mal, de verdad,
esa frase resonó mucho en mí porque todo lo que yo estaba haciendo, el ego, o sea, la personalidad de uno, le buscaba una razón. Pero la conciencia, esa conversación más interna que uno tiene, que uno sabe que es la verdad, me decía, no busques más razones, que eso no está bien. No busques más razones. Entonces, puedes decir que tuviste una conexión entre ese mensaje único, interno tuyo, con lo que el maestro estaba comunicando en la radio. Pues esa fue la conexión entonces que hizo el clic. Exacto. Lo que el maestro estaba comunicando me hizo recordar esa frase. Y entonces yo tomo la decisión en ese momento. Decir, bueno, a partir de hoy, de este momento, voy a hacer únicamente lo que mi conciencia me diga. Entonces podemos decir que aunque tengamos esa inquietud, una vez que nos podemos conectar con un mensaje, con un maestro, y nos puede despertar en nosotros esa inquietud y tomar ese tipo de decisión, es decir, a partir de ahora todo va a cambiar para mí, porque sientes esa conexión. Lo que hacen los maestros en esencia es hacerte recordar. O sea, ese es básicamente el trabajo detrás de todo lo que hacen los maestros, hacerte recordar quién tú eres. O sea, eres hijo de Dios. Y una vez que recuerdas eso, no solamente recordarlo, sino llegar al momento llegar a un momento de realizarlo, que es más profundo todavía, más difícil. Más difícil, no es que sea más difícil porque cuesta trabajo, digamos, físicamente o de cosas que tienes que hacer en sí, sino tiene que ver más bien con el nivel de conciencia que tú tienes, con esa relación que tienes contigo mismo en lo más puro de ti. Después de todos esos pensamientos que influyen en el día tuyo, del trabajo, de la pareja, de los amigos, los hijos, las amistades, los negocios, la política, la sociedad, todo lo que quieras poner fuera de ti, allá adentro hay una cosa que es pura y es única y que es lo que creó Dios. Lo que hace un maestro realmente es recordarte que tú eres eso, no todas esas otras capas que has construido por tu experiencia, por tus circunstancias, por donde naciste, por cómo te criaron, por la educación. Todo eso es parte de lo que popularmente se llama la escuela de la vida, pero que está ahí por una razón. Y entonces llegué a la escuela. Entonces fue una urgencia que te surgió de encontrar la verdad que resonaba contigo. Básicamente yo lo que siento, o sea, reflexionando hacia atrás, en esta experiencia lo que siento es que me dijo, ven que te toca. Claro, el mensaje lo recibiste claro. Sí. Ahora, podemos, por lo que me habías contado, podemos decir que estabas pasando por una noche oscura en ese momento y que conectaste con el maestro y acudiste a él, a su mensaje, al descubrimiento de este gran conocimiento que ha abierto tantas puertas para ti. ¿Pudieras decirnos cómo era el antes y el después de tener en contacto con este conocimiento? Mira, yo siento que antes yo tenía una intuición de lo que es este conocimiento. O sea, una intuición natural que creo que tenemos todos los seres humanos, que muchos lo tapamos porque digamos que tienes que vivir en la verdad, ¿ok? Y que muchas veces las circunstancias te llevan a ocultar esta verdad. Pero yo vivía con esa intuición, o sea, yo no soy así. Aunque yo actuaba de una forma, dentro de mí yo decía, yo no soy así. O sea, te lo cuestionabas. Me lo cuestionaba todo el tiempo. Yo no soy así, yo no soy así. O sea, tratas de vivir tu verdad. Y esa es creo que es la parte más difícil de expresar, la bondad que tiene el ser humano. Porque, como decimos en la calle, para decirlo de alguna forma, vivimos en una selva, ¿no? Entonces en esta selva hay muchos tipos de animales, unos son feroces, otros son dóciles. Y tienes que, en tu camino por la selva, tienes muchas veces que enfrentar animales dóciles o animales salvajes y tienes que estar preparado para eso. O sea, no es que este conocimiento te hace un santo, sino que te enseña esa verdad de la que te estoy hablando. En la sociedad de hoy vivimos muy agitados, vivimos más bien reaccionarios a una realidad que percibimos. ¿Cómo cambió el conocimiento que tienes ahora en el antes y el después, pero la parte práctica, en el diario vivir? Claro.
¿Y por qué diríamos que la solución no es irse al Himalaya y a empezar a rezar en la punta de una montaña? Mira, lo primero que tenemos que entender es que la realidad la creas tú. Ok. Y la creas como parte de la ilusión que es esta realidad. Es una ilusión, es simplemente un juego que estás jugando. ¿Okay? Pero la creas tú mismo. Esa realidad la creas tú. ¿Por qué? Cuando los libros dicen, no, Dios creó al hombre a imagen y semejanza, significa que nosotros también somos creadores. En una sociedad así que vivimos hoy, tan rápida, con tanta necesidad de interactuar con todas estas personas, muchas veces tenemos la percepción de que la vida está en contra de nosotros, que la vida es dura, que no podemos con ella, que alguien nos está haciendo un daño a propósito. ¿Cómo tú utilizas el conocimiento místico para poder llevar una vida diferente? En conocimiento aprendes que el hombre es una unidad, pero que a la vez integrada por varias partes. Una de esas partes es la que llamamos el ego o nuestras personalidades. El ego está muy apegado al cuerpo, y el instinto natural del ego es la supervivencia. ¿Okay? Entonces, el ego lo que quiere es sobrevivir. Por eso es que las personas que están muy apegadas a su ego le tienen mucho miedo a los cambios, porque mientras estás cómodo, y el cuerpo está cómodo, y no hay cambio, ya tú sabes que eso es seguro, que no te va a pasar nada. Cuando hay un cambio, sea brusco o no sea brusco, el ego empieza a cuestionar. Si estás muy apegado al ego, entonces te cuestionas este cambio y te resistes al cambio. Lo que pasa cuando crees que alguien te ataca, o cuando crees que alguien te hace daño, o cuando crees que todo lo que está afuera está en contra tuya, generalmente lo que pasa es que estás muy apegado a tu personalidad y sientes un peligro a nivel subconsciente, sientes que algo va a cambiar y que ese cambio te va a quitar el confort. Naturalmente, si estás muy pegado a esa parte animal tuya, al cuerpo, a la carne, piensa que vas a morir. Entonces, detrás de todos los miedos, lo que estás es miedo a la muerte. Claro. Pero el miedo a la muerte, ¿de qué? ¿Qué es lo que muere? Bueno, pues todas estas circunstancias en las que vives no te golpean tan fuerte. Y digo tan fuerte porque también hay una parte humana que no puedes rechazar, ¿ok? Que no puedes olvidar porque estás viviendo en este plano, que llamamos plano físico, y estás aquí por algo que tienes que aprender. Y a veces lo aprendes a través de esa personalidad, a través de ser más humano, a través de ser humano, y no a través de ser un super místico santo espiritual que vive. Entonces podríamos decir que interactuando aquí en la ciudad, en una realidad tradicional, normal, ¿aprendemos o no aprendemos? Porque si nos vamos a la montaña, ¿qué pasa? Versus estar aquí en la ciudad interactuando con estas realidades. No, yo te diría que la única forma de aprender es aquí. Ah, es aquí. Sí, es aquí. ¿Y por qué? Porque es donde más resistencia tienes. O sea, este ejemplo... Hay más pruebas, diríamos. Claro, más experiencia. Es como el gimnasio. O sea, este ejemplo nos lo pone mucho en las clases, en la charla. Si tú vas al gimnasio y quieres coger músculo, tú vas poco a poco poniendo más peso a los ejercicios que haces. O sea, tienes que enfrentarte, en otras palabras. No hay forma. Si tú lo eludes y te retiras y te vas, entonces no aprendes. No tienes la oportunidad. Lo que pasa es que eventualmente vas a volver a esa misma circunstancia, a ese mismo momento, va a cambiar el contexto, va a cambiar las personas, va a cambiar el ambiente, pero va a ser exactamente la misma decisión que tienes que tomar. O sea, que estaría volviendo a cometer los mismos errores. Y eso lo pudiéramos decir también si te mudas de ciudad, porque podemos decir de que esta ciudad no, y realmente ya no quepo en esta ciudad es lo peor. Y si te vas a otra ciudad, ¿qué pasa? Sí, es con lo mismo. Sí, con lo mismo. O sea, no es la ciudad, eres tú que te llevas eso contigo. ¿Me entiendes? Porque la realidad la creas. La creaste tú. O sea, todo lo que te pasa en la vida, sea bueno o malo, según como tú lo juzgues, lo invocaste tú. Entonces eso no soluciona nada. No soluciona nada. Y eso es una verdad tan profunda que incluso las enfermedades las invocas tú también. Oh. Hay estudios científicos. Eso es un tema un poco controversial. Bueno, es así. Hay estudios, si lo pueden buscar, y hoy tenemos muchas herramientas que podemos buscarlo. Ahora mismo, si estás mirando este video, busca en cualquiera de las herramientas de inteligencia artificial y hazle esta pregunta.
sobre la hipnoterapia aplicada a las personas que padecen cáncer. Están usando la herramienta de la regresión y la hipnoterapia, la hipnosis, para tratar pacientes con cáncer. Y en regresiones, el paciente, cuando se deshace de todo esto que no lo deja hablar cuando está consciente, llega a decir que esa enfermedad se la indujo él mismo porque él se sentía abandonado por la familia. Entonces ahora, como tiene la enfermedad, todo el mundo está preocupado por él. ¿Cómo tú puedes identificar esas programaciones que están con nosotros y que realmente no sabemos que están ahí, las damos por hecho? En cualquier situación que te encuentres, te vas a dar cuenta que siempre hay dos caminos. Un camino, una respuesta a esa situación te llega rápido. Es como un pensamiento que cruza rápido por tu mente y tú dices, esto es lo que tengo automático. que hacer. Sí, esto es lo que tengo que hacer. Pero inmediatamente empieza la razón, entra la razón a decir, no, pero si hago esto, entonces me va a costar aquello y no me puedo decir la verdad porque si se entera de que hice esto, entonces aquello, Y lo que pasa, ahí mismo lo que pasó es que evadiste el camino más difícil que tú sabes en tu conciencia que es ese camino y te fuiste por el camino que te dio la razón, el ego. Ya, entonces entre la intuición y el ego, ahí entonces, es como lo puedes identificar. El primero es la intuición, o sea, la conciencia hablándote, y el segundo es el ego. ¿Qué es lo que pasa? Como te fuiste por el del ego, esa experiencia te va a dar una vuelta así y vas a llegar a la misma circunstancia y te vas a encontrar de nuevo en la misma circunstancia. O sea, si ves que hay patrones que se te repiten en tu vida, es porque simplemente has escuchado tu ego en vez de tu intuición. Exacto. Y eso, ahí hay una programación. Si te pasa lo mismo constantemente, mira, por la mañana tú te levantas, te lavas la cabeza, te peinas, te vistes, te vas para el trabajo. O sea, lo haces en automático. Haces todo en automático y nada de eso te cuesta trabajo. ¿Qué es lo que te cuesta trabajo hacer? Hacer un cambio. Bueno, eso que te cuesta trabajo hacer, ahí es donde están tus programaciones y ahí es donde hay que trabajar. Pero entonces tienes que ejercer un poco de fuerza de voluntad. La voluntad. Y decir, hasta aquí, no voy a continuar en este círculo vicioso y quiero hacer un cambio. Exacto. Entonces tienes que esforzarte en hacer tu fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es un atributo divino, es una de las cosas que recibimos cuando Dios creó al hombre como alma, como conciencia, y es uno de los poderes más potentes y más fuertes que existe en el hombre. Bueno, de hecho estamos donde estamos por la fuerza de voluntad que tiene el hombre, como conciencia colectiva, ¿ok? Si no estuviéramos todavía en las cavernas. ¿Cómo cambió tu vida al practicar y poner en acción el conocimiento místico? Bueno, yo recobré mi paz. O sea, no importa la situación que yo tenga, no pierdo mi paz. Y como cualquier persona tengo situaciones, ¿no? Con cualquier cosa, con un montón de cosas. Y yo creo que eso es lo que más, o sea, lo que siento que más he ganado a través del conocimiento místico. Entonces tú no buscas felicidad. No. ¿Qué tú buscas? La paz. La paz. Pero es que todos buscamos la paz. Porque siempre nos venden que tenemos que buscar felicidad todo el tiempo. Hay un poeta místico hindú que en uno de sus libros, El Profeta, precisamente habla de eso. Cuando te sientes en la mesa con la felicidad, recuerda que en la otra punta va a estar sentada la tristeza. Y así es como la mayoría de los seres humanos viven, de un polo al otro. Hoy estoy feliz, mañana estoy triste, después estoy bravo, deprimido, después estoy contento. Y así van como yendo de un polo al otro. Pero naturalmente, por instinto, lo que buscan es la paz. O sea, la respuesta es buscar siempre la paz, buscar siempre el balance. Ese sería el mensaje. Yo creo que esa es la palabra clave que he aprendido, el balance. ¿Cómo encuentras el balance en tu vida? Ha sido un placer tener con nosotros al maestro Daniel Lugo, que ha compartido muchas experiencias personales y también un mensaje muy importante en que tenemos que prestar mucha atención para poder enriquecer nuestras vidas y tener una vida de balance. Recuerde suscribirse a nuestro canal aquí en Alma para recibir notificaciones de próximas conferencias que el maestro Daniel Lugo también va a compartir en nuestro canal. Así que continúe con nosotros.